La violencia digital contra mujeres y niñas es una problemática emergente que refleja las desigualdades sociales y de género que están presentes en los espacios físicos, pero que son trasladados al ámbito digital. En Ecuador, la problemática es aún más compleja. Según organizaciones sociales, entre ellas Aldea, en un informe del 2022, nos indica que más del 40% de las mujeres que usan las tecnologías, las redes sociales, han sufrido algún tipo de violencia, ya sea acoso o violencia en línea digital. Dentro de los tipos de violencia digital más comunes en el Ecuador se encuentra el acoso, ciberacoso, el cyberbullying, el phishing, el hackeo, el stalking, el doxing. Además, también se ha visto un uso indebido de la inteligencia artificial al montar escenarios pornográficos con los rostros de las mujeres, de estudiantes incluso. Está el tema del shirting y del grooming, que son problemáticas que afectan sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Sobre todo, esto constituye una violencia a los derechos de las mujeres y también a una vida libre de violencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Corte Nacional de Justicia, Al Derecho y al Revés, un espacio de encuentro, debate y discusión legal. Este programa es especial. Lo hemos organizado dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días consecutivos de activismo que se extienden hasta el 10 de diciembre, en el cual conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta tarde damos la bienvenida al doctor Mario Godoy, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Conozcamos más de su trayectoria. Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, diplomado superior en Género, Violencia y Justicia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, especialista en Derecho Administrativo y en Cumplimiento y Anticorrupción por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, presidente del Consejo de la Judicatura, procurador jurídico de la empresa pública Petroecuador, director de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, coordinador de investigaciones en la Presidencia de la República, director de patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, prosecretario relator en la Asamblea Nacional, asesor en el Consejo Nacional Electoral, asesor en el Tribunal Contencioso Electoral, director de cultos en el Exministerio de Justicia y Derechos Humanos, catedrático de la Universidad del Pacífico, catedrático de Derecho de la Universidad Indoamérica. Igualmente damos la bienvenida a la doctora Lorena Naranjo, ella es abogada experta en Derecho Digital. Lorena Naranjo Godoy, directora de la Maestría en Derecho Digital de la UDLA. Abogada de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, PhD en Ciencias Jurídicas y Políticas cum laude por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación de la Universidad de las Américas, abogada líder en Derecho Digital y Protección de Datos Personales en Spinning Garn, directora legal del área de Privacidad y Seguridad Cibernética en Dentons Pass Horowitz. En este espacio vamos a discutir acerca de las nuevas formas de violencia en espacios digitales y la respuesta del sistema de justicia acerca de este tema. Soy Jimena Velastegui Ayala, conjueza temporal de la Corte Nacional de Justicia. Es para mí un gusto compartir este espacio. Empecemos, doctor Godoy. ¿Cómo considera usted el marco legal ecuatoriano? ¿Es adecuado, es suficiente para abordar los temas de cyberbullying? ¿Cómo mira usted el escenario jurídico ecuatoriano? Jime y Lore, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado estar en este espacio de conocimiento. Sin embargo, tengo que ser muy franco.
estamos con una de las mejores profesionales que manejan todo lo concerniente al derecho digital, así que lo que pueda decir yo será de mis conocimientos que serán inferiores a lo que establece mi querida amiga Lore. Pero bueno, atendiendo la pregunta, considero que el campo digital y el derecho básicamente es de esta historia para ser un poco prácticos entre la vida que tenía el Correcaminos y el Coyote. El Correcaminos es la tecnología y el Coyote tratando de ver cómo entra a regular todo lo que se puede hacer en el ámbito de la tecnología. Es un espacio en donde la velocidad no es la misma, la tecnología crece a pasos agigantados. En el Ecuador, por el sistema que tenemos, sobre todo en los espacios de la promulgación de la norma, la creación normativa, pueden entorpecerse los proyectos de ley y a veces las discusiones no llegan a ser tan técnicas. Es muy importante que en estos espacios de la creación normativa se obtengan los criterios de las personas que mejor conozcan esto. Aquí tenemos a una representante, pero adicionalmente el legislativo debe tratar de estipular la mayor cantidad de supuestos normativos que permitan regular de cierta manera, porque yo siempre digo, la tecnología no va a ser regulada en su totalidad. Si los celulares al año siguiente ya prácticamente quedan en desuso, las conductas que se generan en el ciberespacio pasa exactamente lo mismo. Así que sobre la base de esto considero que el marco regulatorio que tenemos de cierta manera coadyuva a reducir o a tratar de reducir el tema de la violencia digital, pero no creo que es lo suficiente acá en nuestro país. Volviendo a lo que usted ha mencionado, entonces, ¿qué aspectos considera usted deberían mejorarse o reformarse dentro de nuestro ordenamiento? Bueno, tenemos la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Código de la Niñez, y si nos vamos dando cuenta, excepto la Constitución, pero en cuanto al Código Orgánico Integral, nos quejábamos bastante del anterior Código Penal, que era un remiendo y cada vez existían más parches. Y el fenómeno de la tecnología precisamente va a crear esto, para regular las conductas y establecer las sanciones en el ámbito penal. Va a pasar exactamente lo mismo. Quizás hoy hablamos de cyberbullying, mañana hablaremos de otro. El phishing se escuchaba a nivel mundial hace rato. En nuestro país se legisló prácticamente hace unos pocos años y ese es un desafío que tenemos. Creo yo que lo esencial aquí es que el espacio legislativo nuevamente y los actores que están alrededor entreguen los insumos al legislativo para poder crear normativa que sea sólida. Y sólida no solamente para, de cierta manera, controlar una actividad ilícita, sino que permita con actuaciones de una práctica normativa o, como se dice, técnica legislativa, que trate de encasillar en los supuestos fácticos por lo menos conductas generales que permitan de regular todo lo que está alrededor de la violencia digital. Muchas gracias. Doctora Naranjo, profundizando en este tema, ¿cómo mira usted este proceso legislativo? ¿Estamos adaptándonos a estas nuevas formas de violencia en línea? Yo quiero un poco ordenar la discusión porque efectivamente suele confundirse cyberbullying como una de las formas de transgresión digital y en realidad es apenas un pequeño esbozo dentro de todo lo que es la violencia digital. Para tratar de ordenar un poco esto, podríamos hacerlo desde la perspectiva de los sujetos vulnerables. Entonces, distinguir las agresiones que usando tecnologías de la información y comunicación se ejercen contra niños, niñas y adolescentes, las agresiones que usando tecnologías de la información y comunicación se ejerce sobre mujeres, sobre grupos LGBTs y en general la ciudadanía que también puede ser víctima de cualquier tipo de agresión usando estas tecnologías. Entonces, los ámbitos de protección resultan complejos porque además de comprender un fenómeno difícil de manejar para la mayoría de profesionales, porque reconoce un componente técnico, se reconoce además una imposibilidad o aparente imposibilidad de identificación de autores, porque Internet tiene un ejercicio de anonimato
que es ampliamente cuestionable cuando yo quiero establecer responsabilidades, pero que es un derecho si es que lo que quiero yo es ejercer libertad de expresión. Al mismo tiempo, la permanencia del daño, si es que los contenidos han sido viralizados, difundidos masivamente, también son de muy difícil eliminación, porque en Internet no olvida desde la perspectiva de que cualquier persona puede volver a subir la información, ya que ha sido viralizada, que es otro de los fenómenos que ocurren, ¿no? El daño es exponencial, ya no es una persona que en su entorno ha sido cuestionado, que ha afectado su honra, su dignidad, sino que está toda la sociedad enterada porque simplemente es cuestión de acceder a Internet y se puede mirar esa información. Y finalmente el otro fenómeno que resulta más difícil de cuestionarnos y es la persecución del responsable. Si es que ya está el anonimato, ya juega un tema importante, si es que además ese responsable sabe usar las tecnologías para evadir la responsabilidad, nosotros en la función judicial, en el ejercicio profesional, en los peritajes, en la persecución a través de policía, peritos, etcétera, se vuelve complejo lograr precisamente la asignación de esa responsabilidad, más aún, como bien señala el doctor Godoy, cuando nuestros sistemas normativos y nuestros sistemas de justicia son el coyote que demora mucho más en reaccionar y tener las velocidades que en cambio sí tiene la tecnología y sobre todo las personas que saben cómo usar esa tecnología y huir de esas responsabilidades con enmascaramientos, con anonimización. Entonces, mirando todo este entorno, siempre habrá normativa que tengamos que desarrollar. Recientemente en esta semana por el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia de Género, se presentaron unas propuestas o se discutieron unas propuestas en la Asamblea, en la que por primera vez, y ya tenemos algunos tipos penales interesantes en nuestro Código Orgánico Integral Penal que está actualizado en 2021, que ya se incluyeron ciertas figuras, entre ellas el ciberacoso entre pares, que es como se debe entender al cyberbullying. Pero, y también hay ciberacoso académico, ¿no? Porque no solo es entre pares en un entorno académico, sino también con superiores, pero es parte de la discusión, sino que también se incluyeron dos nuevas figuras, o se están discutiendo dos nuevas figuras, sobre el uso de contenido sexual para difundirlo sin autorización del titular, en este caso de mujeres, que no es lo mismo que la violación de la intimidad. ¿Por qué? Porque estos pueden ser incluso elaborados con inteligencia artificial, elaborados de manera incluso no directa, sino insinuada, es decir, una serie de verbos rectores que se apartan de lo que ya existe en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, como esto solo es un ejemplo a manera de darnos cuenta que siempre van a haber reformas que hacer, siempre vamos a estar cuestionándonos, por ejemplo, si es que la utilización de inteligencia artificial va a ser o no una consideración de agravante en los tipos penales, si vamos a tener que incorporar otros elementos para poder atender estas realidades que ahora ocurren. Gracias, doctora. Tomando en consideración un punto que usted topó respecto de la responsabilidad, doctor Godoy, ¿usted considera que contamos con protocolos claros, eficientes para efectos de tramitar estos casos de cyberbullying? ¿Cómo se está garantizando esta protección a las víctimas durante este proceso? Bueno, en cuanto al tema de protocolos ya en el ámbito jurisdiccional, sabemos que existen las medidas de protección inmediata que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Adicionalmente, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, básicamente lo que se trata también es de resguardar un poco los datos sensibles, ¿no? Ya proteger los datos. De hecho, si es que no me equivoco en esa discusión y en la creación de esa norma está precisamente Lore, es lo que se trataba con esta normativa era de que la exposición de los datos ya tenga por lo menos un grado más de restricción, porque circulan libremente. De hecho, hay ciertas discusiones que se dan en torno entre la protección del dato y la generación del componente de transparencia en la actividad pública, por ejemplo. Porque esto se da, por ejemplo, en el cumplimiento de la LOTAIP. Se descarga o se puede acceder fácilmente por mandato de ley
quiénes son los servidores que están dentro de una institución. Pero en algunas instituciones se puede observar los 2 nombres y los 2 apellidos. Y esto se los digo porque es un ejercicio tan básico que se descargan ustedes de una nómina de una entidad pública. Los 2 apellidos, los 2 nombres, acuden directamente ¿a dónde? A la base del CENESID. Ingresan los 2 apellidos y el nombre y ya tienen los 2 apellidos, los 2 nombres y el número de cédula. Si quieren hacer el mismo ejercicio, pueden ir al SRI y hacen exactamente lo mismo. Obtienen ya datos de identificación. Entonces, es una discusión que es muy buena, creo que debe abordarse desde el aspecto técnico, pero siempre los protocolos que se deban generar en torno a todo lo que es el ciberacoso o a la protección de los datos, deben ser trabajados, yo lo digo de manera clara, de manera técnica. Si es que los protocolos se los maneja como unas medidas parches solamente para, en ese momento, generar una protección sobre una actividad determinada, no se va a lograr nada. Es lo mismo que, insisto nuevamente en esto, el Código Penal anterior tenía muchos parches porque salía el secuestro express, vamos a reformar y a crear el delito de secuestro express. Y así, por cada actividad ilícita o acción ilícita que se genere en el ciberespacio, si vamos a empezar a generar un protocolo por eso, no vamos a llegar a absolutamente nada. Por eso, los protocolos tienen que abordar con problemáticas integrales, generales, para después de eso tratar un poco de ir individualizando los fenómenos que se dan en el ciberespacio. Muy bien. Doctora, ¿qué barreras tienen las víctimas de todas estas formas de violencia en línea para acceder a la justicia? En realidad hay varias barreras. Una de las primeras barreras es el propio desconocimiento y falta de empoderamiento de la ciudadanía y de las víctimas de reconocer que esto es un tipo de violencia. Se ha normalizado, y es muy lamentable, la difusión de contenidos que no deberían estar en línea. La difusión de comentarios, de stickers incluso entre jovencitos, que denigran y que afectan la dignidad de las personas. Y sin embargo, no hay una conciencia, una sensibilización de que eso también es violencia. De tal manera que nosotros podemos ver como ejemplo que recién en el 2021 se incluye dentro de la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer la violencia sexual digital como un tipo de violencia. Y por eso, por ejemplo, datos sobre este tipo de violencias recién vamos a poder tener desde el 2021. Otro ejemplo de esta incorrecta normalización la tenemos también con niños, niñas y adolescentes, en donde el acceso a contenidos que no deben tener estos grupos porque todavía no tienen los criterios para poder determinar si es que lo que pueden mirar es o no algo real, y que no solo se refiere a contenido sexual, porque uno podría imaginar que solo es eso. El tema es que también hay contenidos que pueden incitarle al odio o incitarle al suicidio o a tipos de problemas alimenticios. Y todo ese contenido nosotros estamos familiarizados con que existe, pero no hay discusiones ni en los entornos educativos, en las escuelas y colegios, ni en la familia, porque también hay un desconocimiento por parte de los propios hogares y los padres de familia para poder orientar. Entonces vemos que hay una falta de socialización. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se estableció un derecho digital, porque ahora nosotros tenemos que hablar de los derechos digitales, que son aquellos que existen porque existe Internet, y uno de ellos es el derecho a la protección de datos que está consagrado en nuestra Constitución, pero también tenemos el derecho a la educación digital, que también está en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Se establecía entonces la necesidad de educar desde las escuelas, a los colegios, a las universidades y a las formaciones y capacitaciones, incluso de las organizaciones públicas o privadas, que se integre en las currículas el conocimiento y el empoderamiento en derechos digitales, en protección de datos, en ciberseguridad, en seguridad de la información, y todo eso coadyuva en evitar la violencia. ¿Por qué? Porque si yo contengo o tengo todos estos elementos, puedo hacer que las personas reconozcan qué es o qué no es violencia digital. Este es el primer problema,
que es creo que evidente para todos. Si esto nos pasa como sociedad, lo mismo nos pasa como funcionarios públicos, como especialistas jurídicos, abogados, peritos, todos los entes y personas que intervienen en sus distintos roles en la administración de justicia, porque no hay preparación especializada técnica. Si bien cada uno podría tener una especialización en niñez y adolescencia, una especialización en violencia de género, ahora se necesita una especialización adicional aún, una mayor especialización. De ahí, por ejemplo, que hay maestrías como la que tengo yo el honor de dirigir en la Universidad de las Américas, que es una maestría en Derecho Digital e Innovación. ¿Por qué? Porque no nos podemos agotar solo en los conocimientos que tenemos, sino que tenemos que además comprender el fenómeno de Internet, comprender el fenómeno del uso de tecnologías de información cada vez más complejas para ver cómo realmente garantizamos los principios de interés superior del niño, los principios de defensa de grupos vulnerables en estos otros entornos que son aún más complejos. Ya como tercer elemento, si ya para todo esto ya estamos complicados con toda la sociedad, el tercer elemento es las autoridades y los espacios de administración de justicia, los intercambios y diálogos que deben existir entre la Fiscalía General del Estado, la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo, para que la víctima sepa puntualmente cómo, dónde, a través de qué canales. Y hay excelentes ejercicios, por ejemplo, hay un protocolo elaborado por la Fiscalía y por Child Fund para la atención de casos de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales que han sido violentados, cuáles son los primeros pasos, cómo deben ser atendidos, cómo vamos a poder dar de baja esos contenidos, que es también uno de los problemas más grandes que existen en la actualidad porque son de difícil acceso, las plataformas no están aquí, se replican porque están en nubes internacionales, son difíciles de identificar los autores, hay una serie de complejidades ahí. ¿Y cómo vamos a lograr que todos esos protocolos puedan ejercitarse? Porque además hay una suerte de jerarquización natural que se ha producido debido a las complejidades de los tipos penales. Sin duda, al día de hoy, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de tecnologías de la información o comunicación, o lo que también es pornografía infantil con uso de tecnologías de información y comunicación, son los delitos de mayor atención porque son los delitos que se perciben como más gravosos para la sociedad y a donde están abocados todos los recursos y todos los esfuerzos institucionales locales e internacionales, porque además de estos delitos son transnacionales. Pero hay otros delitos que también requieren atención. Las violencias contra mujeres, contra espacios en donde las mujeres van a tener que demostrar que ese contenido que ha sido subido les están afectando y cómo doy de baja un contenido que están incluso en plataformas en las que se venden. Hay un caso muy sonado en Guayaquil en donde una señora que se estaba divorciando, el proceso de divorcio suscitó que él quería demostrar que ella no era una mujer que podía hacerse cargo de los hijos y para eso se supone que se subieron contenidos fraguados de esta señora que se supone estaba vendiendo su cuerpo a través de unas páginas, cuando todo eso era falso, era una construcción precisamente hecha por su expareja para demostrar en el proceso judicial que no era apto para cuidar a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces vemos cómo incluso ya se están viendo ese tipo de afectaciones. Creo que entonces los retos son muy interesantes, muy importantes. Hay que levantar casuísticas, hay que levantar protocolos, hay que levantar integraciones y nos toca atender todos estos niveles. Muy bien, efectivamente, la doctora ha abordado muchas de las barreras que están dificultando este acceso a la justicia, pero una vez que ya las víctimas ingresan al sector justicia, doctor Godoy, ¿cómo se está abordando el tema de la reparación integral a las víctimas de estas diferentes formas de violencia en línea? El Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica para prevenir la violencia contra las mujeres establece prácticamente las medidas. Está la restitución, rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición. Por ejemplo, tenemos en la restitución la eliminación del contenido que se considera como dañino, las acciones para restaurar la dignidad de la víctima. En la rehabilitación, los accesos a servicios psicológicos y emocionales especializados,
Satisfacción es las disculpas públicas u otras acciones simbólicas que permitan recuperar el honor y las garantías de no repetición. Sabemos que cuando existen algunos temas de violencia, generalmente la justicia se está centrando, yo creo que solo al espectro de las disculpas públicas. Pero cuando hablamos ya en el ámbito digital, es mucho mayor el desafío. Por ejemplo, en la justicia electoral, que no es del ámbito de la función judicial, en el ámbito de la justicia contenciosa electoral existe el componente de violencia política contra mujeres. Yo que realizaba mi ejercicio profesional en esa área, muchas de las víctimas de violencia política de mujeres se la hizo a través de medios digitales, canales de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o lo que antes era Twitter y ahora es X, también se ocupaba mucho. TikTok también se ocupan como videos cortos para empezar a generar estereotipos en contra de la mujer. Y ahí hablamos de que ya no solamente es ver si es que es responsable el que subió el contenido y se le puede atribuir a Juanito, a Pepito, el cometimiento de esa infracción, que en el ámbito electoral, por ejemplo, es básicamente buscar la culpabilidad para sancionarlo, es una infracción electoral. Ya no solamente está en el desafío ahí, sino lo que a mí me ha tocado en el libre ejercicio y justamente buscar más allá de la reparación, porque la reparación, que es casi lo mismo en materia electoral, es, por ejemplo, va capacitación, o sea, al agresor político se le tiene que combinar a hacer horas académicas de violencia de género, se le tiene que obligar a dar disculpas públicas, a dar una publicación de disculpas en determinado medio, pero ese tipo de restituciones, de cierta manera, lo único que ayudan es estar en la recta final del problema, de la problemática de lo que es la violencia digital en cuanto a género. Por ejemplo, vemos esto, es solamente un segmento. Hacia atrás, para mí, es el desafío. Y yo en el ámbito de la práctica profesional, no me costó mucho porque tengo ciertos conocimientos en temas de derecho digital, en manejo de derecho informático, y practicar una prueba digital para uno es fácil, pero ahí viene el otro desafío, es que el operador de justicia entienda de lo que yo le estoy hablando, porque si no me entiende cómo le practico la prueba, posiblemente el fallo va a ser en contra, pese a que le presenté todos los elementos. Entonces, va de la mano muchas circunstancias, y entre esos, que asumo lo podemos abordar en lo posterior, va con la capacitación también del servidor judicial. El servidor judicial tiene que estar capacitado para entender que la violencia digital, ¿en dónde? ¿Cuál es el espacio? El espacio es nacional, es transnacional, el agresor está aquí. Por ejemplo, ahora hay programas que se venden que es para navegar por proxies. Y la proxy es básicamente un anonimato que bloquea el IP original, el protocolo de Internet. Es decir, yo estoy aquí en este momento, pero activo ese programa que es pagado, encima más genera una transferencia económica a través de mi tarjeta de crédito, y esa IP me está diciendo que yo estoy en Estados Unidos. Al final, luego de una pericia informática súper extensa, se deberá determinar a través del recorrido de la IP del archivo digital, porque hay que ver si el archivo digital tiene un rastro, si es que la IP original nace de aquí. Caso contrario, si solo se encontró la IP del proxy, es en Estados Unidos y en Estados Unidos. O sea, el desafío es muy grande. El tema de las reparaciones a veces incluso se queda corto. Aquí me detengo un poco. Se queda corto no solamente en el ámbito de la justicia. Se los digo porque yo lo he vivido en el ámbito personal, incluso con mis niñas. Para yo denunciar un mensaje contenido en la red X en donde se publicaron los datos de mis hijas, que son menores de edad, no les importó al medio digital poner los dos datos, ni la cédula ni los dos nombres, no les importó nada y está colgado hasta ahora en X. Ahí vamos a hablar de la reparación. La reparación no es solamente parte de la justicia. También creo yo que las redes sociales deben aportar a esta cultura de reducir los índices de violencia digital. ¿Cómo? Que los sistemas de denuncia de contenido sean más céleres. En algunos casos, por ejemplo, en Facebook, que es una red social que ya está entrando a una etapa casi final de su uso,
que era como el high five en sus inicios, que ahora terminó en Facebook, resulta que para denunciar un contenido de suplantación de identidad, uno tiene que incluso enviar el escaneado de la denuncia en el país para que procedan a hacer eso. Yo hice eso en un ejercicio de un perfil hace 3 años, y hace 3 años no tengo respuesta. El perfil sigue colgado con una foto mía. Entonces, ya esto no solamente es de la justicia en donde estamos, y yo creo que ahí debe existir un compromiso a nivel nacional, que las políticas de denuncia de contenidos sean mucho más céleres y que tengan un efecto que permita reducir estos niveles de violencia digital. Gracias, doctor. Un tema que preocupa mucho es qué medidas están adoptando, doctora Naranjo, para proteger la intimidad y la privacidad de las víctimas en el proceso judicial. Bueno, entiendo yo que hay una comprensión de que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tiene como espíritu proteger los datos personales, pero también el derecho a la intimidad. A veces se causa confusión y creemos que nosotros en el Ecuador tenemos privacidad. En realidad, privacidad es un concepto anglosajón. Lo que tenemos aquí es el artículo 66, numeral 19 y el 66, numeral 20. El 66, protección de datos, el 20, intimidad. Si es que queremos entender privacidad, se parece un poco más a intimidad, pero tiene elementos de protección de datos. Aclarando esta parte conceptual y constitucional importante, ¿qué se está haciendo? Primero, el tema creo que es obvio, la necesidad de que se pueda discutir qué se entiende por público en un proceso judicial. Pues no toda la información es accesible al público, porque el primer concepto que causa confusión también es que es información pública, ¿no? La información pública es la información producida por el Estado para el ejercicio de recursos y de gestión pública. Estos son datos personales, es información personal, solo que es accesible al público. Pero debemos entender qué es accesible al público y qué no es accesible al público. Y eso es parte del ejercicio de ponderación entre la publicidad y, en este caso, publicidad judicial, que también tiene un espíritu de fiscalización, un espíritu de control, incluso de la actividad judicial, porque se requiere saber qué están dictando las autoridades judiciales y si es que en esas resoluciones están favoreciendo a personas debido a sus relaciones con el poder o sus relaciones de familiaridad y consanguinidad con los autores de ciertos fallos o de ciertas vertientes, etc. Entonces, hay una necesidad evidente de fiscalización, tanto del ejercicio del poder de la jurisdicción como de las resoluciones que éstas pueden estar direccionadas o dirigidas. Pero también hay un ejercicio y una necesidad sobre la intimidad y la protección de datos personales. Si es que hablamos de protección de datos personales al día de hoy con una ley vigente, que además ya está en periodo de implantación de posibles sanciones en caso de incumplimientos, ya debemos tener en las funciones del Estado, no solo en la función judicial, sistemas de gestión de protección de datos personales. Porque solo a través de estos sistemas de gestión se puede garantizar el cumplimiento de todos los principios y el ejercicio de todos los derechos que contiene la ley. No es un tema de solamente decir qué hago, sino cómo voy a establecer, porque la normativa de protección de datos es una normativa muy técnica, en la que cómo voy a lograr demostrar que yo he implementado todas las medidas administrativas, técnicas, tecnológicas, organizativas y jurídicas que garanticen el cumplimiento de los 13 principios de los 14 derechos. Y eso es todo un proceso de implementación que permite el cumplimiento de las 47 obligaciones que establece la ley y también de evitar las infracciones, que no solo son infracciones que pueden incurrir las organizaciones privadas, sino también las instituciones públicas a través de los funcionarios, que son los que ejercitan lo necesario para el manejo de la información. De ahí la necesidad de que se construyan políticas, procedimientos instructivos que permitan el ejercicio de ese sistema de gestión. Del lado de la intimidad, también hay una serie de acciones que se deben incurrir por parte de las autoridades. El tema de la posibilidad de
darle al titular qué puede ser considerado dato sensible para que eso esté enmascarado, anonimizado y que se pueda mirar sobre cierta información sin saber quién es el titular. Todo esto de la mano de sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir? Que no todos los actores al interno de una institución pública pueden tener acceso a toda la información, todo lo que son sistemas de accesos, de clasificación de datos para determinar qué datos ameritan confidencialidad, reserva, qué otros datos en cambio sí son accesibles al público a nivel de sistemas informáticos. Entonces, como usted puede ver, son muchos aspectos que tienen que estar trabajando de forma armónica y coherente, porque sin duda son importantísimas resoluciones, como por ejemplo la que han dictado para el tema de la posibilidad de eliminar datos o de, más que eliminar, no hacer visibles datos personales en ciertos procesos, pero eso solo es un pequeño aspecto dentro de un gran manejo que es una directriz general que establezca cómo se va a gestionar cierto tipo de datos de manera transversal en toda la función judicial. Como para dar un ejemplo, ¿qué vamos a hacer con cierto tipo de datos relativos a niños, niñas y adolescentes que no necesariamente solo están en procesos relativos a ellos, sino que pueden estar incluso en procesos relacionados con temas societarios, con temas tributarios, con temas incluso penales, etcétera? ¿Cómo vamos a lograr de manera jurídica, administrativa, técnica, tecnológica, que el sistema logre tener esa información para el uso interno porque es indispensable, pero no tenerlo visible o accesible al público, tomando en cuenta que nosotros vivimos en un mundo híbrido? Todavía hay procesos físicos y hay unos pedazos de los procesos en que son digitales. Así es. Es un reto bien importante. Gracias, doctora. Para cerrar ya este diálogo, doctor, ¿cómo podemos enfrentar estas nuevas violencias digitales desde el sector justicia? Bueno, creo que es esencial el fortalecimiento del sistema de justicia y el fortalecimiento va a capacitaciones continuas y profundas a todos los operadores de justicia, fiscales, secretarios, asistentes, que manejen, mejor dicho, que sepan cómo manejar una evidencia digital. En la capacitación de estas unidades de la policía también especializadas, que también sepan cómo manejar las pruebas digitales, el manejo de por ejemplo, la cadena de custodia entre una evidencia digital y una evidencia normal, una física, son técnicas totalmente diferentes, porque incluso el solamente rastreo puede ser que se ingresó sin ningún tipo de consentimiento a una base de datos que puede generar otro problema, es decir, sobre eso hay otro problema. Entonces, yo siempre lo sostengo y lo sostengo desde hace mucho tiempo cuando hice incluso una pequeña tesina en la Universidad Andina sobre la valoración de la prueba digital en la materia contenciosa administrativa. Y yo tengo siempre una anécdota muy particular, que a 3 meses de que pase este tema de la pandemia, yo era patrocinador de una institución pública y en ese momento yo le dije a la secretaria general, cuando contestaba la demanda, se debe juntar el expediente administrativo, que es parte del proceso. Y le dije, por favor, secretaria general, digitalice todo el expediente y póngale una firma digital absolutamente a todos los documentos. Le envié mi contestación y mi CD. Y a los 3 días posteriores recibo la providencia del señor juez diciéndome, yo le pedí en físico y necesito en físico. Estoy hablándole 3 meses antes de la pandemia. 3 meses después vino la pandemia y empezamos todos a correr a buscar cómo manejamos los expedientes digitales. Ese tipo de situaciones son las que necesitamos fortalecer. El sistema de justicia tiene que fortalecerse de manera inmediata sobre componentes de evidencia digital, de cómo manejar víctimas incluso de violencia digital, que es un espacio que si bien podría estar ceñido al tema psicológico, pero necesitamos saber y entender cómo funciona la problemática desde este aspecto. Por mencionar ahí un
un componente. Y finalmente la prevención. La prevención es un asunto que le atañe a la sociedad y desde cada estrato, colegios, de escuelas y los espacios de trabajo deberíamos de emprender campañas fuertes y continuas de lo que significa la violencia digital en todos los ámbitos. Doctora, finalmente, ¿cómo podemos hacer para involucrar a la sociedad en la prevención justamente del cyberbullying y de las otras formas de violencia en espacios digitales a las que hemos abordado hoy? Bueno, estos espacios son una forma de generar esa sensibilización y esa conciencia. Y también creo que es importante que las organizaciones y las instituciones puedan desarrollar al menos ciertos elementos iniciales en los que se pueda distinguir los espacios, por ejemplo, para acceder a una denuncia o para acceder a mecanismos de interacción que te permitan llegar a organizaciones internacionales para dar de baja ciertos contenidos, o que puedas orientar la discusión en saber cuándo se pueden hacer denuncias a través de plataformas y cuándo también esas propias denuncias a través de la plataforma puedo yo hacerlas a través de la Fiscalía General del Estado. O sea, creo que debemos comenzar a identificar cuestiones mucho más prácticas que se pueda entregar a la sociedad como un insumo real en que le permita resolver sus dificultades. ¿Y esto por qué? Porque uno de los problemas que se percibe cuando tienes un tipo de violencia como esta es que te quedas como en una sensación de indefensión e impotencia. Entonces, si no puedo reclamar acá, sé que hay una suplantación de identidad, sé que alguien está subiendo contenido nocivo, ya me quejo en las plataformas, en los portales, siguen mandando información al WhatsApp, no para de llegar información a mis familiares y a mí como persona afectada. Esta suerte de indefensión e impotencia está relacionada con el poco conocimiento tecnológico que tenemos como ciudadanos, pero si al menos pudiéramos buscar o orientarnos, tener espacios donde mirar qué se debe hacer, qué se debe evitar, cómo se debe construir, eso ya puede generar una sensación de estoy acompañado, sé que esto está mal, sé que no estoy solo y que puedo entonces recurrir a ciertas instancias donde no me van a decir no puede hacer nada, sino que van a tratar de ayudarme y dar seguimiento. Y eso involucra, como bien dijo el doctor Godoy, temas económicos, porque hay que invertir en formación. Y hay que invertir en formación, hay que invertir en identificación de este tipo de violencias, hay que tener contactos con otras organizaciones internacionales que ya llevan avanzados todos estos procesos y aprender de ellos para tratar de involucrarnos y de ser parte de estas redes internacionales que buscan evitar este tipo de violencias. Muchas gracias, le agradezco muchísimo por su participación en este episodio del podcast de la Corte Nacional de Justicia. Nos veremos pronto.